platos, comparto sus experiencias y realmente me siento muy feliz de estar aquí en el país porque me ha servido, me han recibido de una buena manera y creo que eso es algo muy bueno para mí en parte profesional y como vida porque tengo muchas experiencias para contar más adelante. ¿Ya? Entonces, algo así, he tenido la oportunidad en mi nivel de experiencia de trabajar en grandes cadenas hoteleras como los son Marriott, Sofitel, NH. He trabajado también asesorando diferentes restaurantes conocidos en la ciudad de Lima. Ahorita fui docente de Galia, que es un instituto gastronómico en Lima, por más de 6 años, en el área de panadería y pastelería. Y ahora trabajo, como les decía inicialmente, soy jefe de panadería y bollería en Latte Bakery, que es un café que se dedica ahora a lo que está muy de moda, que es el café de especialidad, la bollería, la panadería artesanal, y realmente eso es lo que vengo a difundirles hoy, un poco de mi experiencia, un poco de lo que ustedes pueden hacer sin necesitar de grandes equipos que son importantes, pero que ustedes pierdan el miedo a lo que están haciendo. Y obviamente no es solamente que yo hable, todas las preguntas que ustedes tengan, todas las dudas creo que ustedes tienen en el recetario, entonces vamos a hablar un poco del recetario. Si tienen alguna duda con respecto a los insumos, a los procesos, a todo, es bueno para que sea un poco más interactivo y que no solamente me quede hablando por 1 hora y media, sino que compartamos y aprovechemos este pequeño lapso que tenemos para aclarar todas las dudas que tengan. ¿Ya? Entonces, una vez más, muchísimas gracias y comenzamos. ¿Listo? Ayúdame con la diapositiva, por favor. Bueno, eso es algo de las cosas que se hacen cuando hablamos de bollería. Nos estamos enfocando principalmente a una de las ramas de la panadería. Pasemos la página, por favor, para empezar ya a ver como tal y entender un poco que cuando se habla de panadería debemos tener claro que en panadería tenemos géneros. Cuando hablamos de géneros es la clasificación en la panadería y las 3 principales son los panes crocantes, los panes suaves y los panes dulces. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los panaderos confunden las grandes. En Perú hay un montón de panes crocantes, suaves, dulces, pero no sabemos cuál es la diferencia principal. Y es importante tener en cuenta que lo que cambia en las recetas es la formulación. ¿Ya? Empecemos por ahí. En panadería y en pastelería lo que más se maneja son números, a pesar de que la mayoría de gente estudia para no ver matemática, es donde más se ve. ¿Ya? Indirectamente es importante tener en cuenta que nuestras 3 bases principales, crocantes, suaves y dulces, son las que normalmente manejamos. Cuando hablamos de panes crocantes tenemos pan ciabatta, pan francés, pan baguettino, el pan rosetta, que son panes que normalmente son de corteza dura, por eso se llaman panes crocantes. Cuando hablamos, antes de explicarles un poco la formulación, debemos tener en cuenta que para hacer un pan necesitamos 4 ingredientes básicos: harina, sal, agua y levadura. Con eso yo ya puedo hacer un pan, ¿ya? Pero a medida que vamos cambiando la formulación de los panes, pues empezamos a ver adición de nuevos ingredientes como el azúcar, las grasas, los huevos, y ya empezamos a ver otros tipos de técnicas que son la masa madre o los prefermentos, ¿ya? Pero ojo que no todos se aplican en todas las panes, o sea, cada uno tiene su proceso y su porqué. Entonces, ya empezando con el tema de los crocantes, pues es importante tener en cuenta que en todos, en una base de panadería y en una base de formulación, el ingrediente principal siempre va a ser la harina en panadería, ¿ya? Sea cualquier tipo de los géneros, el más importante va a ser la harina, ¿ya? Y ya en pastelería, pues obviamente es distinto, porque en pastelería el insumo importante no es la harina, es el resto de los insumos y los procesos que se hagan, porque en panadería sí necesitamos harinas que tengan un porcentaje alto de proteína, ¿ya? Mientras que en pastelería no. ¿Por qué? Porque la proteína, la albúmina, la globulina y la gliadina y la glutenina, que son las que desarrollan el gluten, es importante que tengamos en cuenta que necesitamos un porcentaje alto de proteínas para que se desarrolle el gluten y poder tener una masa elástica, ¿ya? Entonces, siempre que queremos hacer una formulación, que es como una regla de 3 simple, que ustedes lo pueden hacer muy sencillo, siempre la harina va a ser el 100% y ahí empezamos a formular, ¿ya?
Cuando hablamos de panes crocantes, si nos damos cuenta, tenemos un porcentaje alto de hidratación, entre un 70 a un 60 a un 70%. Tenemos un porcentaje alto en sal, que es los panes que más tienen porcentaje de sal, y eso se debe a que la sal es el que le va a dar el sabor a mi pan. ¿Por qué? Porque mi pan crocante no tiene azúcar y no tiene grasa. ¿Por qué creen que es un porcentaje menor de estos dos insumos? Cualquiera, los que quieran, es importante que ustedes también interactúen. Entonces, si miren, si analizan las recetas, ¿por qué creen que tiene un porcentaje menor de grasa y de azúcar? ¿Cuál sería la razón del que yo no le pongo nada de esos insumos? Porque la grasa, o sea, en realidad la levadura se alimenta más de los azúcares que tiene la harina, y al ser un pan crocante el agua se evapora y genera más corteza. Sí, parte de está bien la respuesta, pero principalmente porque el azúcar y las grasas son insumos que aportan humedad a nuestra masa, ¿ya? Y yo necesito que tenga una corteza crocante. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente el agua me sirve como un insumo de hidratación, también tenemos los azúcares, porque el azúcar, si lo mezclo con agua, se disuelve, entonces es líquido. Tenemos las grasas, que ojo, en este caso la manteca, la margarina y la mantequilla. El aceite no entra como un insumo de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el aceite no entra como un insumo hidratante dentro de la familia de las grasas? Algo bien sencillo y bien básico. ¿Qué creen que puede ser? ¿Alguno? ¿Dime? Correcto. ¿Por qué? Porque el aceite es líquido, no es sólido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El aceite me va a servir más como un insumo líquido, entonces me está aportando más agua a la formulación, mientras que las grasas, a pesar de que se vuelven líquidas, vuelven otra vez a su estado sólido cuando están en frío. Entonces, las grasas como la margarina, la mantequilla y la manteca me van a aportar suavidad al producto, me van a aportar un producto que dure mucho más tiempo, y por eso es que empezamos a entender un poco que a medida que vamos cambiando de los géneros, los porcentajes empiezan a aumentar, ¿ya? Entonces, ya para no hacerlo tan largo, panes crocantes, tenemos un porcentaje intermedio entre un 60 a un 70%, tenemos un porcentaje de levadura, ojo, importante ya también para tenerlo claro. Tenemos dos tipos de levadura en el mercado, levadura fresca y levadura seca. ¿Alguno sabe el nombre de la levadura? A ver si alguno sabe. La levadura es un hongo, ya empezando por ahí. La masa madre es una bacteria que se genera por las fermentaciones naturales. Ese hongo tiene un nombre que se conoce como Saccharomyces cerevisiae, ya en latín, sácharo, azúcar, myces, hongo, cerevisiae, cerveza, en español, levadura de cerveza, ¿ya? Ese es el nombre de la levadura, pero nosotros normalmente lo conocemos como levadura, que puede ser fresca o seca, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? La levadura fresca, al estar activa, se puede hidratar y ponerle azúcar, que es lo que la mayoría de gente hace, que le ponen un poquito de agua tibia. ¿Por qué? Porque el hongo necesita ciertas especificaciones para reproducirse: temperatura, tiempo, humedad y alimento. Con esas cuatro cosas la levadura empieza a funcionar. Por eso aquí que hace frío, pues a veces es una manera contraria, porque nos ayuda un poco a controlar la fermentación, pero también es más lenta. Por eso se demora más, porque hace bastante frío. Entonces es importante tener en cuenta que la levadura fresca necesita esos principales ingredientes para que pueda reproducirse y empiece su efecto de fermentación, mientras que la levadura seca, que es importante entenderlo, tiene la misma función, pero ya pasó por un proceso de deshidratación, o sea, le saqué toda el agua y la volví un polvo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se tiene que desmentir algo que en todo lado dicen que, ojo, se puede hacer, pero no es necesario, es de hidratar la levadura. La levadura seca no se hidrata. ¿Por qué? Porque ya se deshidrató, o sea, ya le quité el agua, entonces no necesito volver a ponerle agua para que se active. Pero la mayoría de gente dice, poner la levadura seca con agua y azúcar a que se active. No, porque ya está deshidratada. Entonces, por simple lógica, es importante tener en cuenta que no necesito volverle a poner agua, porque al estar deshidratada es más fuerte, entonces su capacidad de fermentación es el doble que la levadura fresca.
Entonces, si ustedes van a trabajar una receta, las recetas que ustedes tienen están con levadura fresca. Estamos trabajando un 50% de levadura fresca. Si vamos a ver aquí rápidamente la receta, miren que por 1 kilo de harina estamos trabajando. Empecemos a ver la receta y nos vamos a empezar a guiar del recetario para que ustedes vean que tenemos un 100% de harina, ¿ya? Estamos trabajando con un 10% de sal, ¿ya? Entonces empezamos a irnos por acá, que es un 1%. Tenemos un porcentaje alto de azúcar, que en este caso son 200 gramos, ¿ya? Entonces miren, si nos ubicamos, ni siquiera es un pan dulce, porque un pan dulce es un máximo, pero ya me estoy pasando, entonces empiezo a irme por aquí, ¿ya? Si empiezo a ver la grasa, tenemos un porcentaje alto de grasa, que en este caso es 400 gramos, o sea, un 40%, y empezamos a ver presencia de huevos, ¿ya? Entonces acá empezamos a ubicarnos, mientras que ya tenemos un porcentaje alto de levadura. ¿Por qué? Porque la levadura necesita al mayor cantidad de peso en la receta, necesitamos mayor cantidad de levadura para que ese efecto sea más rápido, o si no se va a demorar mucho tiempo en fermentar, ¿ya? Entonces por eso en los panes dulces y en los panes que tienen más presencia de insumos que le den peso a la receta, necesitamos más levadura para que ayude en la fermentación. Mientras que en este lado, si nos damos cuenta, tenemos un porcentaje más bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos presencia de insumos que aporten peso. O sea, no hay azúcar, no hay grasa, solamente tenemos sal y agua. Entonces, con un porcentaje mínimo de levadura, mi pan va a crecer, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso en el tema de la formulación, porque no necesito guiarme de un libro para poder hacer una receta. Con esta formulación ustedes pueden crear sus propias recetas y empezar a barriar los insumos. Que quiero trabajar con leche, que quiero trabajar con agua, que quiero trabajar con mantequilla, margarina, manteca, aceite, puedo colocar pero en porcentajes mínimos, ¿ya? Y empezamos a jugar con los insumos para que ustedes mismos puedan crear sus recetas, ¿ya? Ahora, ya metiendo claro, ya para hablarlo de los últimos dos y empezar ya como tal con el producto, ya tenemos unas panes que en los últimos años se han vuelto tendencia y son panes de masa madre. Cuando hablamos de masa madre es que tienen una fermentación natural, o sea que no fermentan por medio de un producto industrial que es la levadura, sino que fermentan por un producto natural que es la masa madre, ¿ya? La masa madre es una mezcla de harina, agua y una fermentación de bastante tiempo, ¿ya? Entonces al fermentarse por mucho tiempo empieza a generar una acidez y empiezan a haber bacterias lácticas y bacterias acéticas que son las que me producen las fermentaciones, ¿ya? Mientras que por el otro lado, ¿qué pasa? Bueno, hablando de los panes artesanales, si nos damos cuenta es una rama de los panes crocantes, porque la formulación no varía mucho, pero ya empezamos a tener un porcentaje mucho más alto de agua. Aquí ya empezamos a trabajar con un 70, un 90%, o sea, si hacemos un ejemplo con 1 kilo de harina, estamos aportando hasta 900 gramos, casi el mismo peso de la harina, o sea, es una masa bastante líquida. ¿Que sí se puede trabajar? Sí, no hay que perderle miedo a trabajar con porcentajes altos de agua. Lo que debemos tener en cuenta es la forma en que se trabaja, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo sé que mi receta, nomás con verla y ya veo el agua, y sé que mi receta tiene, no sé, un 85%, y yo sé que mi pan crocante normalmente empiezo con un 60%, pero le estoy poniendo 25% más, entonces lo que vamos a hacer aquí es que la ponemos en 2 partes, porque mi masa necesita hidratarse, desarrollar el gluten para que tenga fuerza y pueda absorber con más facilidad el resto del agua. Entonces cuando tenemos porcentajes muy altos de agua, pues lo que tenemos que hacer es ponerla en partes para que mi gluten no se vuelva una sopa, sino que tengamos una malla bien desarrollada y tenga la capacidad de absorber el resto de la hidratación. Entonces el resto del agua se va poniendo poco a poco, ¿ya? Ahora, también tenemos un porcentaje de grasas, en este caso sí entra el aceite, que normalmente trabajamos con aceite de oliva, porque el aceite de oliva, aparte de que me lubrica la masa, también me aporta sabor, me aporta textura, me aporta un poco de aromas a mi masa. Entonces al ser un pan que no tiene tantos insumos, pues el aceite de oliva me va a aportar un aroma al producto y voy a tener un producto distinto. Pero ojo que también ya depende mucho de los gustos. Hay aceites de oliva que son muy fuertes, que tienen un aroma ya aceituna. No lo recomiendo porque ya, a pesar de que
tienen o aportan humedad, ya mi pan ya deja de tener esas fermentaciones naturales, sino que ya se nos vuelve más a un olor a aceituna, entonces no es tan agradable. Entonces un aceite de oliva que sea básico, que tenga un aroma rico pero no tan fuerte, ¿ya? Y aquí ya empezamos a trabajar con la masa madre. Miren, si nos damos cuenta, cuando trabajamos un pan crocante tenemos un 2% de levadura, pero cuando trabajamos con masa madre tenemos hasta un 30% de masa madre. ¿Por qué? Porque al ser una fermentación natural, obviamente necesito un porcentaje más alto de masas fermentadas para que desarrolle y para que fermente, o si no, no va a crecer. Pero ¿por qué pongo entre un 10 a un 30%? Eso depende mucho de la acidez. Si ustedes yo me imagino que todos han ido a Mazamama y han comido panes de artesanales de masa madre. Los que no, es importante que ustedes vayan para que entiendan un poco lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con panes artesanales y trabajamos con masa madre, tenemos características principales en esos panes. Una, que son de corteza mucho más dura, por eso son panes tan duros por la corteza, pero no es porque yo lo quiera hacer a propósito así. Esa corteza se genera por la cocción y se genera por las mismas transformaciones del azúcar en la fermentación, porque estos panes, a diferencia de un pan crocante que yo lo puedo fermentar en 1 hora y media, porque estos porcentajes que tenemos acá de crocante, suave y dulce es para que mi pan fermente en 90 minutos, ya que es una fermentación natural, ¿ya? Y normal de un producto, ¿ya? Mientras que los panes artesanales tienen un porcentaje más alto, pero la diferencia es que estos fermentan de manera natural entre 24 hasta 48 horas en el frío, ¿ya? Entonces miren que las técnicas son totalmente distintas, a pesar de que no varía mucho la receta, pero ahí es donde ustedes tienen que empezar a entender qué tipo de pan están haciendo, qué producto quieren lograr o quieren venderle al cliente, que eso es bastante importante. Ahora, también podemos trabajar con prefermentos. ¿Qué son prefermentos? Prefermentos es una técnica de amasado. Masa madre es una levadura natural, no son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el prefermento es una técnica que basa, miren que ahí en la receta está, acá dice un prefermento, al comienzo que estoy haciendo una viga, tiene harina, agua y levadura, ¿ya? Pero ¿cuál es? Antes de ya, para aclararlo, tenemos 3 tipos de prefermentos. La viga, que es una masa dura. Por el otro lado tenemos un polish, ¿ya? Que es una masa mucho más líquida. Y en el intermedio tenemos uno que en Perú lo utilizamos mucho y se llama esponja, ¿ya? Que es un intermedio entre los dos, porque en formulaciones la viga tiene por un 100% de harina, 50% de agua. El polish tiene por un 100% de harina, 100% de agua, o sea, es totalmente líquido. Y la esponja es un 60%. Entonces tenemos las características de ambos prefermentos están. Entonces ahí depende mucho de lo que ustedes quieran. Ahora, cuando trabajamos con prefermentos, máximo un 40%, porque la idea de los prefermentos, la misma palabra lo dice, prefermento, o sea, está fermentando previamente. Si yo no dejo que fermente, pues no voy a hacer nada. No es que yo mezclo la masa e inmediatamente hago mi pan, no. Ese prefermento tiene que haber duplicado su tamaño y fermentado normal para que actúe y me dé todos los beneficios y las características del prefermento en pan. Si yo lo hago pero no lo dejo fermentar, pues obviamente no voy a tener absolutamente nada. Entonces mejor hago la receta de frente y ya me evito de hacer prefermentos. Por eso es una técnica previa y eso nos va a ayudar también mucho a aportar sabor, aportar aroma y aportar textura en mis productos, ¿ya? Ahora, claro, hasta ahora he sido claro. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Dime. Sí, tenemos la viga, que en porcentajes es 100% harina, 50% de agua, como está acá. Miren que estamos haciendo una viga con 200 gramos de harina y 100 gramos de agua, ¿ya? O sea, un 50%. El polish es un 100-100, entonces si tengo 200 gramos de harina, le pongo 200 gramos de agua. Si yo quiero hacer una esponja, es un 60%, entonces si tengo 200 gramos de harina, le pongo 120 gramos de agua, es el 60%. Entonces ahí están las diferencias, ¿ya? No importa la cantidad que ustedes hagan, lo importante es continuar y seguir la formulación.
ya, para que ustedes tengan diferentes resultados. Pero importante, el prefermento como la masa madre, a pesar de que la masa madre es un fermento natural y un prefermento tiene levadura, ambos tienen que tener un tiempo previo de fermentación para que den las características y los resultados que yo quiero en mi producto final, ¿ya? Ahora, por otro lado, ahora sí nos vamos por acá, que es lo que nos interesa. ¿Qué es importante tener en cuenta? Un pan suave es un pan yema, un pan colisa, un pan caracol. Esos panes son suaves, no son dulces, porque ustedes lo comen, no son dulces, son más salados. ¿Ya? ¿Que tienen un porcentaje de azúcar? Sí, pero son salados. Ya cuando hablamos de dulces, empezamos a tener el bizcocho, los que rellenan con manjar por dentro, estos que vienen todos pegaditos, se me olvidó ahorita el nombre, que vengan todos pegados, bueno, me acuerdo que les diré, a veces se me olvidan algunas cosas, pero tenemos pancitos que son un porcentaje mucho más alto de azúcar, y en este caso pues son los que en el mercado normalmente se consiguen. Hasta los mismos panes regionales como la guagua, la chuta, son panes bastante dulces, ¿ya? Pero digamos el pan regional de ustedes, que es el tres puntas, ¿qué tipo de, ya conociendo un poco la formulación, qué pan sería? ¿En dónde entra? En panes crocantes, correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma coloración lo da, nomás vemos por fuera que al no tener azúcar no hay coloración en el producto, mientras que en los panes que tienen un porcentaje mucho más alto de azúcar, pues obviamente vamos a tener una corteza mucho más dorada, ¿ya? Eso se debe no al huevo, porque la gente piensa que el color se lo da al huevo que le pongo por encima. No, eso es falso. El huevo ayuda a que tengamos una corteza que no se seque y a darle presentación al producto, pero lo que hace la coloración en un pan es el azúcar, ¿ya? Porque el azúcar en su transformación, cuando se transforma en el tema de la fermentación, ya, que el nombre real del azúcar nosotros lo conocemos como azúcar, pero el nombre real es sacarosa. La sacarosa está compuesta por fructosa y por glucosa. Entonces, en esa transformación, ¿qué pasa? En el tema de la levadura, cuando empezamos, nuestro amigo el Pac-Man levadura empieza a comerse el azúcar, que en este caso que no tengo azúcar, ¿de qué azúcar se alimenta la levadura? ¿De dónde? En estos insumos, ¿cuál tiene azúcar? Bueno, aparte del azúcar, ¿no?, que le estoy poniendo. La harina. Correcto, la harina tiene su propio azúcar, entonces la levadura empieza a alimentarse del azúcar que tiene la harina y empieza su proceso de fermentación, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué pasa? Cuando la levadura empieza a alimentarse del azúcar, o sea, de la sacarosa, gracias a las enzimas que tiene la levadura, que ahorita realmente se las diría porque no me acuerdo ahorita cuáles son, hace mucho tiempo no trataba este tema. Gracias a las enzimas, así como la harina tiene proteínas, que los principales es la gliadina y la glutenina, de ahí el nombre de gluten, ¿ya? En la levadura tenemos enzimas, ¿ya? Entonces las enzimas son las que hacen ese proceso de romper la estructura del azúcar, entonces separan la glucosa, separan la fructosa, y me quedo en este caso con la fructosa, y es la que empieza a generarme todo el proceso de fermentación. Entonces al romperse empieza a haber esa caramelización, empieza a haber esa fermentación, empezamos a tener los sabores, ¿ya? Entonces eso es importante, que tengan en cuenta que la coloración del pan se debe al proceso de fermentación, no al huevo que le estoy poniendo por encima, ¿ya? Que me va a ayudar a que el producto me quede más doradito, más blanquito, sí, pero no tiene nada que ver con la coloración de la masa, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Entonces nos damos cuenta que en los panes suaves ya tenemos esta presencia, en los panes dulces ya tenemos un porcentaje mucho más alto de azúcar y de grasa, pero si nos damos cuenta empieza a disminuir el agua y empieza a disminuir la sal. ¿El agua por qué? Porque lo que les dije ahorita, no solamente el agua es un insumo hidratante, también tenemos el azúcar, los gruesos y el azúcar, las grasas y los huevos. Entonces, si mi receta tiene más porcentajes de insumos que aportan humedad, tengo que empezar a restar el agua, porque si no van a tener una mazamorra, nuevamente lo decía ahorita, ya el gluten va a tener mucho líquido, entonces no se va a desarrollar. Entonces es importante que a mayor cantidad de insumos hidratantes, menor cantidad de hidratación. En una receta de pan, el único producto que se puede poner o se puede quitar sin afectar es el agua. Si yo le pongo más o si yo le pongo menos, no pasa nada, porque tengo más insumos que me aportan humedad.
Pero si yo sé que voy a hacer un pan crocante donde solamente tengo agua y no le pongo lo suficiente, pues ahí sí voy a tener un problema, mientras que en estos no, porque tenemos más insumos que me aportan hidratación, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Tenemos un porcentaje menor de sal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso lo que estoy buscando es que el azúcar y la grasa sean los protagonistas en mi pan y tengamos sabores mucho más marcados, mientras que la sal es importante tenerla así sea en un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque la sal, a pesar de todo, es la amiga de la levadura, perdón, de la harina, enemigo del azúcar y la sal, perdón, enemigo de la levadura, amigo de la harina, ¿ya? ¿Por qué? Lo aclaro porque es muy importante. Siempre que se hace panadería, la mayoría de los panaderos dicen no mezcle la sal con la levadura. Tienen razón, ¿ya? Porque ustedes hagan una prueba, cojan un poquito de levadura fresca y pónganle la sal encima, inmediatamente empieza a absorber, ¿ya? Entonces eso se llama, es lo que hacen, bueno, hay cositas que ahorita no recuerdo los términos, que yo me voy a acordar y les digo, empieza a absorber la sal, la humedad o la misma hidratación que tiene la levadura, entonces empieza a perder sus características de fermentación. Entonces si yo estoy pesando y estoy haciendo mi San Blas y voy a empezar mi producción en media hora, pues no voy a mezclar la levadura con la sal porque va a empezar a dañarla y va a empezar a deshidratarla, entonces no voy a tener las mismas características, ¿ya? Entonces siempre es importante que la sal siempre esté o mezclada con los secos o aparte para que no tengamos ningún problema, ¿ya? Pero ¿por qué es importante con la harina? Porque la sal es la que le da, es el cemento de mi gluten, ¿ya? ¿Qué es gluten? Es una mezcla, para los que no saben, mucha gente habla de gluten, pero el 90% no saben qué es, ¿ya? El gluten es una proteína que tiene la harina, ¿ya? En este caso, la única o las únicas harinas panificables aquí y en todo el mundo es la harina de centeno y la harina de trigo, ¿ya? El resto de harinas se conocen como harinas sucedáneas, es un polvo pero es de otro origen, como el chocolate, por eso hay chocolates de origen y hay chocolates sucedáneos que tienen algo de grasa o manteca de cacao, pero no son chocolates reales. Entonces, todo lo que sea sucedáneo es que es muy similar, pero en cierta forma tiene cosas distintas, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con las harinas. Las únicas harinas panificables, trigo y centeno. ¿Que puedo hacer panes con el resto de harina? Sí, harina de maíz, harina de cebada, harina de quinoa, harina de maca, harina de yuca, sí, todas me sirven, pero al no tener proteína, pues no desarrolla gluten. Por eso es importante tener en cuenta que el gluten no es que no se pueda comer. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que si nos damos cuenta, la alimentación de nosotros hace 20 años atrás no era como la de ahora. Antes era más natural, antes no habían tantos químicos, no habían tantos preservantes. Entonces, lo que está pasando ahora con las grandes industrias es que a todo le ponen aditivos. Y esos aditivos, como hemos cambiado la alimentación y por decirlo así, nuestras costumbres alimentarias, ahora todo lo que comemos tiene aditivos. Entonces la gente se enferma por la cantidad de aditivos, no por comer harina. Yo soy panadero hace 20 años y la gente que dice, ay, me siento enfermo por el pan. Llevamos más de 500 años comiendo pan y ahora la gente se enferma por comer harina. Lamentablemente es más por un proceso de que todos los productos ahora están aditivados y eso ha ido enfermando a la gente en cierta forma. Por eso es que ahora los celíacos que no pueden comer gluten, pues es importante tener en cuenta que no podemos trabajar con harina de trigo. Eso es importante. Entonces ahora, gluten se desarrolla cuando tengo harina que tiene proteína, por eso trabajamos con harina de trigo, y esas dos proteínas principales, la gliadina y la glutenina, se mezclan con agua. Cuando se mezcla con agua y le damos un amasado, generamos gluten. ¿Listo? Entonces, eso es el gluten. Entonces, la sal es la que le da la estructura al gluten, es el cemento de mi estructura. Entonces, si no la hay, voy a tener masas que no tienen fuerza, voy a tener masas que fermentan muy rápido y ahí empezamos a tener problemas con el producto, ¿ya? Ahora sí, ya para terminar, ahora sí vamos por este lado. Después de los panes dulces, ya tenemos la bollería. ¿Qué es bollería? Para empezar, ahora sí cambiémoslo, por favor pasemos
Diapositiva. Bollería. La bollería es un conjunto de productos que se caracteriza principalmente, como estaba en la formulación, por tener un porcentaje alto de huevos, de mantequilla, de leche y de azúcar. Eso es bollería, por eso es muy diferente a la panadería artesanal. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que la bollería entró a ser un intermedio entre los panes y los pasteles. ¿Por qué? Porque tengo todas las técnicas de un panadero, pero a la vez soy pastelero, porque si quiero hacer una crema, tengo que hacer crema pastelera. Y el panadero tiene que aprender a hacer una crema pastelera. Si quiero trabajar con hojaldre, pues tengo que saber la técnica, porque voy a hojaldrar, entonces tengo que saber la técnica de cómo hacer un buen hojaldre, porque es parte de las técnicas. Si quiero hacer una salsa y quiero hacer una compota, pues tengo que saber cuáles son los puntos entre la fruta y el azúcar, la cocino más, la cocino menos, le pongo la fruta más grande, le pongo pulpa, como lo quiero. Entonces son técnicas de pastelería que también se usan. Por eso la bollería es una joya entre la panadería y la pastelería, porque es una mezcla de ambos. Y por eso es que ahora se ha vuelto tan importante este tipo de panadería. Todo eso que está ahí son fotos reales. Ay, no me las saqué de internet, eso ha sido productos que hemos elaborado. Esto lo hice para desarrollar ahorita donde estoy trabajando. Esa fue la mesa de presentación. Cuando me presenté dije, esta va a ser mi propuesta, y ahí está. ¿Ya? Entonces miren, acá vemos que estamos haciendo un crumble. Un crumble es un arenado entre varios insumos que me generan una corteza crocante sin que genere gluten. ¿Ya? Tenemos compotas de manzana, ese es un tiramisú, entonces quise variar la masa y ponerle color y trabajar con cacao, entonces hice una masa de cacao. Tenemos una crema de queso en el medio y tenemos un chocolate por encima, un crumble de chocolate, está el pan de chocolate, tenemos las trenzas, el croissant de almendras y en fin. Entonces, pero todos, si se dan cuenta, tenemos presencia de la pastelería o de técnicas pasteleras. ¿Ya? Ahora, seguimos. Dentro de la bollería tenemos tres grandes referentes: brioche, croissant y panetón. El panetón es tendencia en Perú hace muchísimos años, y de los países de Sudamérica somos uno de los que más comen panetón. Entonces el panetón es otro, pero eso es otro tema para otra conversación. Ya, por ahora nos vamos a referir dos. ¿Qué pasa con el croissant? El croissant es de origen francés y es una masa que está enriquecida con mantequilla. Aquí sí no me sirve trabajar con margarina, que lo puedo hacer como las grandes cadenas industriales. Sí, ellos no trabajan con mantequilla, bueno, algunos, ¿no? Pero la mayoría, como las más conocidas, Totus, Wong y esas empresas que hacen alto, no trabajan con mantequilla porque la mantequilla es muy costosa. Entonces trabajamos con margarinas, en este caso margarina hojaldrada. ¿Qué quiere decir hojaldrada? Que tiene un porcentaje más alto de grasa. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la característica de un croissant? Que sea crocante, que tengamos estas capas características, y eso se debe a las vueltas que le doy en el proceso. La idea es tener una masa y una grasa y que se vayan compactando y vayamos haciendo capas. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de fermentación, la mantequilla se empieza a evaporar, y eso es lo que genera, esa humedad que genera y ese vapor interno es lo que hace que mi pan crezca y que por dentro quede ese panal de abejas característico, y esos poros se debe a la fermentación, ¿ya? Y a la transformación de la grasa en el proceso de fermentación y de cocción, ¿ya? Importante en un croissant que sea crujiente, que tenga un leve sabor a mantequilla, por eso es muy importante ver la mantequilla, que eso lo vamos a tratar ahorita, y que tengamos una buena forma, o sea, que sea visible. El azúcar se trabaja mucho en esto, y eso es lo que hace que tengamos esos colores dorados crocantes, ¿ya? Y ese color doradito que le da una buena visibilidad al producto. Ahora, cambiemos por favor, ahora sí vamos a meternos en donde nos interesa, que es la masa de brioche. Entonces vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, vamos, como los veo un poco callados, yo creo que es, o sea, me los voy a llevar a trabajar conmigo a los 160 porque ya son panaderos de alta gama, no tienen problema. Pero vamos a jugar un poco con ustedes, y el que responda le voy a regalar un vasito de estos.
¿ya? Y una foto conmigo, ahí está, ¿ya? Entonces, importante, el brioche. Ahorita vamos a hablar un poquito de los ingredientes, a ver qué tanta atención le ponen al profesor. ¿Qué pasa con el brioche? Es una masa pastelera por excelencia, ¿ya? Aquí sí, importante tener en cuenta que el producto principal es la grasa, ¿ya? ¿Y cuál es la grasa que utilizamos en este caso? Correcto. ¿Por qué mantequilla y no margarina y manteca? Porque la mantequilla, al ser de origen animal, tenemos sabores y tenemos características distintas, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que lo que buscamos en una masa de brioche, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿ya? Buscamos suavidad por el porcentaje alto de grasa y de huevos que tiene, buscamos un poco de un dulzor que puede ser leve, pero lo bueno de estos tipos de masas es que son muy versátiles. Y también tenemos en estos panes que se pueden hacer tanto salado como dulce, ¿ya? Y podemos hacerlo de la presentación que ustedes quieran, dependiendo el producto o lo que ustedes necesiten hacer, ¿ya? Entonces acá, brioche es una masa que es importante tenga un porcentaje alto de grasa. Cambiemos por favor la formulación, perdón, la diapositiva. Listo. Ahora sí, vamos a ir haciendo, vamos trabajando acá y les voy a explicar. ¿Cuáles son las características? Vamos a hacer, o sea, obviamente como la magia del cine ya tenemos todo listo, pero es importante que ustedes vean cómo hacemos, o si no vamos a perder mucho tiempo. Tenemos una receta básica, estoy haciendo la receta, en este caso lo estoy haciendo directo, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que también se puede hacer de esta forma, estoy quitando la parte que dice prefermento, vamos a hacerlo de una manera directa. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con panadería no necesito amasadora, que sirve, sí, de manera industrial, porque es el equipo correcto para hacer el producto. Pero si ustedes tienen una batidora como esta, la pueden utilizar. Lo que deben tener en cuenta es que, ojo, esto no es para hacer pan, que lo pueden utilizar, sí, pero en pequeñas cantidades. No voy a meterle 2 kilos de masa para que se me queme, no. Siempre tiene que ser poco. Entonces ustedes van a hacer recetas en su casa que no sea de más de 500 gramos, porque no es que solamente le esté poniendo 500 gramos de harina. Le estoy poniendo huevo, le estoy poniendo azúcar, le estoy poniendo grasa, le estoy poniendo levadura, entonces la estoy cargando y al final tengo 1,5 kilos de masa que me va a calentar la batidora, ¿ya? Ahora, importante tener en cuenta que la batidora viene con 3 insumos, perdón, con tres utensilios: la paleta o escudo, el globo y el gancho o cola de chancho, como lo dicen algunos, ¿ya? Pero esto no viene de adorno, esto viene porque tiene funciones distintas, ¿ya? Aquí ya nos metemos un poquito más en pastelería también, porque es importante que ustedes sepan cuál es el utensilio que se debe utilizar. Entonces, ahora sí voy a empezar a hacer preguntas. ¿En qué debo utilizar la paleta? ¿O por qué viene la paleta? Sí, pero no tanto por eso. ¿Por qué utilizamos la paleta? A ver, alguien que alce la mano y me responde. A ver, vamos, la chef va a escoger al ganador. Las fotos y conmigo, todas las que quieran. Se usa más que todo para hacer galletas o cremar alguna mantequilla. Correcto. Principalmente, bien, ahorita pasas por tu foto, el vaso no. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos la paleta? Porque la paleta se utiliza para cremados. Cuando hablamos de pastelería, yo soy pastelero, por si acaso no lo dije, soy pastelero titulado. Ya, como llegué al Perú, becado, porque fui chancón en mi tiempo y lo sigo siendo, entonces llegué becado hace 10 años y aquí sigo. Hace 10 años atrás. Venía por una beca de un mes y me llevo 10 años en casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este utensilio? Principalmente es para cremar, ¿ya? Porque si nos metemos un poquito de pastelería ya para empezar con los panes, digamos en los batidos, recuerden que tenemos batidos pesados y batidos livianos, pero ojo que para los batidos livianos no me sirve esto. Entonces ya ven, un batido liviano se caracteriza por el aire que le doy gracias a los huevos, entonces ahora necesito esto, ¿ya? Porque esto me va a generar aire, con esto hago merengues, con esto hago batidos livianos, con este hago batidos pesados, ¿ya? Y tengo el otro que es en la cola del chancho, tiene esa forma porque ahí puedo hacer arenados, que es otra técnica en pastelería, cuando estamos haciendo masas quebradas, ¿ya? La característica de una masa quebrada es que no desarrolla gluten.
O sea, no tiene que haber un proceso de amasado fuerte, porque si no voy a desarrollar el gluten, porque el gluten se desarrolla, como le dije ahorita, por mezclar agua, harina y darle un amasado que puede ser manual o mecánico. ¿Ya? Entonces, nos sirve para hacer panes, es importante utilizar el gancho. ¿Ya? Pero también me sirve a veces en algunas ocasiones trabajar con este cuando son masas un poco más líquidas. ¿Ya? Al tener más espacio para moverse la paleta, también puedo trabajar con este porque me va a agarrar y va a desarrollar el gluten mucho más rápido. Entonces también pueden trabajarlo si quieren hacer panes que sean de texturas suaves, no duras, porque ahí sí se va a romper la batidora, ¿no? Entonces en este caso vamos a trabajar con la paleta, ¿ya? Y aquí empezamos a hacer el proceso. Cuando tenemos panes, ahora sí para empezar a hacerlo, si ustedes ven la receta, ojo que cuando yo he trabajado con muchos panaderos y todos cometen un error. ¿Cuál es? Que meten todo de frente a la amasadora y empiezan a batir. Y no está mal, pero no se debe hacer. Es importante que cuando ustedes hagan una receta, si mi receta tiene 20 insumos, no voy a tener 20 bowls. No es necesario. ¿Por qué? Porque empezamos a tener familias en los mismos productos. Entonces tenemos los insumos secos. ¿Cuáles son los insumos secos? Harina, azúcar no, porque yo dije que aportaba hidratación. Entonces, harina, sal, maicena, cocoa, otro tipo de harina, todo lo que sea en polvo son insumos secos. Entonces, si mi receta tiene 4 insumos secos, pues todo lo puedo mezclar en un solo bowl. ¿Ya? Voy para allá. Se puede, pero no. Si es seca. Si es seca, sí, porque la seca va con los secos. ¿Ya? Tenemos el otro grupo que son los líquidos. En este caso estamos trabajando con huevo y leche. Entonces, ¿qué otro insumo puede ser líquido en un pan, aparte del huevo y la leche? Agua, vainilla, un zumo de fruta, un licor, lo que usted le quiera poner, todos son insumos líquidos. Entonces todos pueden ir en un solo bolo. Entonces por eso aquí tengo huevos con leche. ¿Ya? Tengo el otro que es la levadura. En este caso, ¿por qué? Bueno, acá en este caso sí puse el azúcar porque acá sí lo puedo hacer, pero en grandes cantidades para poder tener un buen desarrollo de masas, el azúcar es mejor ponerlo con los líquidos para que se vaya disolviendo. ¿Ya? Porque muchas veces tenemos azúcares que tienen unos cristales muy grandes que a veces no se disuelven, y tenemos un problema que en los panes que tienen un porcentaje alto de azúcar, ya es tanta cantidad de azúcar que la masa o la misma hidratación no disuelve el azúcar, y a veces salen las masas con un poquito de azúcar o hasta la misma sal viene muy gruesa y no se disuelve en su totalidad. Entonces por eso es importante siempre que el azúcar vaya mezclado con la leche o con los líquidos, ¿ya? Y tenemos acá en este caso pues la levadura, porque como les decía al comienzo, al trabajar con levadura fresca pues es mejor mezclarla con un zumo hidratante. Entonces la puedo poner aquí con los huevos y la leche para que se vaya disolviendo y vaya empezando a hacer su actividad, ¿ya? Y tenemos el otro grupo que son las grasas. Entonces en esto entra mantequilla, margarina, manteca. Pueden trabajar con manteca de cerdo, si la consiguen es muy buena en los panes crocantes por el sabor que le aporta al pan. Ya al ser un pan que no tiene insumos como grasas o no tiene azúcar, cuando se trabaja con mantecas animales aporta un buen sabor a los panes, y hay muchos panaderos que lo hacen, yo también lo he hecho y realmente tenemos buenos resultados. Entonces pueden trabajar con mantequilla saborizadas, en este caso como la natural, pero en panes crocantes, ¿ya? Que ahí es donde se va a sentir. Entonces acá miren que ya tenemos todo separadito. Entonces empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues poner todos los insumos secos. ¿Por qué? Porque aquí en el proceso de amasado vamos a generar unos pasos. El primero es oxigenación. ¿Ya? Cuando hablamos de oxigenación, ¿qué quiere decir? Que mi harina tiene que empezar a mezclarse poco a poco para que empecemos a oxigenarla, su misma palabra lo dice. Entonces aquí ya le estoy empezando a integrar aire a mi producto. Eso al final se va a ver en el momento del proceso de fermentación. Voy a tener un pan mucho más esponjoso. Entonces es un par de minutos, de paso ayudamos a que se vaya desarrollando o se vaya integrando la sal correctamente
el azúcar, ¿ya? Lo ponemos acá. Entonces esto es cuestión de 1 minuto, 2 minutos, acá es poco, entonces es rápido, pero si hacemos una cantidad grande, primer proceso, oxigenación. Una vez que ya está, seguimos con la hidratación, ¿ya? Entonces ahí es donde entran todos mis insumos líquidos. Aquí estoy poniendo huevo, leche y levadura. Y seguimos con el proceso. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de amasado? Empezamos al comienzo, donde tenemos que desarrollar el gluten. Yo no puedo en las amasadoras, ustedes han visto que las amasadoras industriales tienen 2 velocidades. Tiene una que es la lenta y la otra que es mucho más rápido, y tiene un porqué. Yo no voy a empezar a hacer el proceso de amasado con la velocidad 2, primero porque mi harina va a salir volando para todo lado, ¿ya? Y segundo porque no voy a tener una correcta oxigenación, ¿ya? Entonces yo necesito que mi gluten, poco a poco, lo que yo estoy haciendo es dejar de amasar a mano y empezar a hacerlo en una máquina. Entonces yo tengo que hacerlo más o menos igual, ¿ya? Entonces aquí empezamos a integrar en una velocidad lenta, que se vaya integrando. Y el tercer proceso o el tercer paso es la lubricación. Entonces lubricación, todo lo que son grasas. Normalmente cuando hacemos masa de brioche, que es lo que estamos haciendo hoy, podemos poner la mitad de la grasa al comienzo. Entonces acá vamos poniendo la grasa y vamos haciendo el amasado. Cosas importantes cuando estamos haciendo una masa de brioche. La masa de brioche, a pesar de que es muy fácil de hacer, también tiene sus complicaciones. ¿Cuáles son? Principalmente que podemos sobreamasar, ¿ya? Si se sobreamasa, que es muy raro, pero puede pasar, lo que va a pasar es que vamos a empezar a deteriorar el gluten, entonces no vamos a tener un pan bien alveolado o bien greñado, sino que nos van a quedar panes chatos, apretados, aplastados. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Porque cuando sale del horno no sale bonito así grande, sino que sale medio aplastado. Algo salió volando, bueno, un poco de mantequilla. Entonces, empezamos a tener, cuando está el desarrollo del gluten, muy desarrollado el gluten o mucho amasado, empezamos a degradar el gluten, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta. Ahora, importante con el tema de los insumos, pasemos, bueno, ahorita para que vean el proceso. Importante con el proceso de gluten, poco a poco se va integrando, poco a poco voy integrando la mantequilla, hasta que empiece a formar su masa o empiece a desarrollar, que ahorita lo vamos a ver. Miren, si lo paramos acá y vemos, nuestra masa ya tiene un gluten desarrollado, ¿sí? Porque con el simple hecho de que se junte, ya está desarrollándose el gluten. Entonces aquí está integrado, pero no está desarrollado, recién estoy empezando a formar el gluten. Entonces acá ya tengo una masa que está un poco compacta, pero se rompe. Eso quiere decir que el gluten todavía no se ha desarrollado, ¿ya? Entonces ahí son indicaciones de que tengo que seguir amasando, ¿ya? Entonces seguimos. Aquí ya en este proceso empezamos a aumentar un poquito la velocidad, porque ya tengo que generar un amasado y un poco de temperatura en la mano para que la misma grasa se vaya derritiendo y se vaya integrando, ¿ya? Entonces ponemos la mantequilla, poco a poco vamos a empezar a ver. Miren, yo trato de no forzarla mucho porque a pesar de que es poca cantidad, igual la masa, la máquina sufre un poco, ¿ya? Entonces vamos desarrollando poco a poco. ¿Y cuál va a ser la cadencia de la mantequilla? Ustedes ven que la pone y a medida que se vaya desapareciendo y volviendo a desarrollar el gluten, empezamos a poner un poco más de mantequilla. Poco a poco la vamos poniendo, nunca la pongan toda desde el comienzo. ¿Por qué? Porque pasa algo que les dije al comienzo con el tema del agua. Si yo tengo en panadería artesanal un porcentaje alto de agua, y si se la pongo toda, pues mi masa se va a volver una sopa y nunca se va a desarrollar. Lo mismo pasa con esto. Si yo le pongo todo el porcentaje de mantequilla, a pesar de que no es agua, es un insumo líquido, entonces mi masa también se va a soltar, y lo que voy a tener que hacer aquí es que voy a tener que sobreamasar para que se desarrolle el gluten, y me va a demorar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces acá, miren, ya empiezo a aumentar la velocidad, porque ya necesito que haya una cadencia mucho más rápida para que el gluten empiece a desarrollarse. Ahora, importante tener en cuenta, harinas, cuando se trabaja con las harinas, algo que se debe tener en cuenta tanto en panadería como en pastelería es que todas las harinas son iguales. Ojo, todas las harinas que ustedes trabajan para sus diversas preparaciones, todas son de trigo. A ver, esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una harina panadera y una harina pastelera? No, tú ya, pues ya, deja a los otros que respondan. ¿Quién más?
A ver, mis queridos futuros pasteleros de nuestra República Peruana, dime, ¿cuál es la diferencia? Correcto, los porcentajes de gluten. Eso es lo que se debe tener en cuenta cuando trabajamos ahí. Por eso, cuando... Ahorita, ya paso lo real. No, ahorita se lo doy. Entonces, ¿qué pasa con el tema del gluten? Cuando ustedes van a un mercado, yo como panadero aconsejo que no compren esas harinas que venden en los mercados. Eso que dice harina preparada y sin preparar, utilícenlo para hacer un apanado para el almuerzo, no para hacer productos. ¿Por qué? Porque tú compras harina preparada y sin preparar, pero no sabes si es harina panadera o pastelera. Eso no lo dice. Dice harina preparada y harina sin preparar. ¿Ya? Entonces, la harina preparada es porque viene con aditivos, ya tiene el polvo de hornear, ya tiene, entonces no me sirve para hacer pan porque el polvo de hornear no entra. Y la harina sin preparar, pues son harinas que son un poco más comerciales, que sirven, sí, pero no vamos a tener el mismo resultado. Entonces yo les recomiendo que vayan, me imagino que aquí deben haber sitios donde venden insumos de panadería, ¿ya? Y compren harina panadera o compren harina pastelera, dependiendo lo que quieran hacer, y no van a tener problemas en sus procesos, ¿ya? Eso lo hago como recomendación de tantos años porque he probado todas las harinas habidas y por haber, y eso ha sido algo que la experiencia me lo ha dado. No trabajen con esas harinas porque no van a tener el mismo resultado, a no ser que, pucha, ya por fuerza mayor, aquí ya se empezó a integrar. Vamos a ver otra vez cómo va. Aquí miren que la masa ya empieza a tener un poco más de elasticidad. Ahorita se rompía, ¿verdad? Que se estaba rompiendo, aquí ya empezamos a tener un poco más de elasticidad. ¿Que todavía se rompe? Sí, pero ya empezamos a tener un desarrollo mucho más marcado en el gluten. Entonces vamos ahora sí a poner el resto de la mantequilla, porque ahora lo que falta es ya no que desarrolle el gluten, porque el gluten ya se formó, perdón. Ahora lo que falta es desarrollarlo. Entonces acá ponemos el resto de la mantequilla y ahora sí vamos a empezar a darle un poco más de fuerza a nuestra masa. Entonces, ahora seguimos hablando, antes de que me olvide, ¿cómo me doy cuenta que mi masa ya está lista? Por la misma cantidad de grasa que tiene y por su característica que es lubricar. La misma masa va a empezar a despegarse de las paredes de la olla. Entonces, tanto en batidoras como en una amasadora, cuando el gluten ya está desarrollado, visualmente lo podemos ver. ¿Por qué? Porque la masa se integra toda, entonces ya no está toda regada, sino que ya se integra y se forma una sola masa. Segundo, porque empieza a golpear con las paredes de la olla. Entonces ustedes empiezan a tener este sonido, y eso pasa porque la masa ya tiene fuerza y ya se ha despegado. Entonces a medida que vamos desarrollando empieza a ver, si cuando estén haciendo panes ustedes lo van a notar, que cuando el gluten ya tiene bastante fuerza y bastante tensión, entonces solito se despega de las paredes de la olla, y eso es un signo de que mi masa ya está lista, ¿ya? Ahora, hablando ya de las harinas para cerrarlo, entonces es importante tener en cuenta que cuando trabajen con harina, sea harina panadera, harina pastelera, ya que el cambio principal es la proteína. ¿Cuáles son? En el Perú tenemos diferentes tipos de harinas. Tenemos harina panetonera, tenemos harina panadera, tenemos harina pastelera, tenemos harina galletera. Pero también en el mercado ustedes encuentran harina extra, harina especial o harina de fuerza, harina integral, que son las que trabajamos acá. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes quieren hacer estos tipos de panes, con una harina panadera es suficiente, porque ahí estamos teniendo un porcentaje de proteínas entre un 10 a un 12%. Eso es lo que necesito de proteínas para hacer un pan, entre un 10 a un 12% de proteínas. Si queremos hacer pasteles, ya tenemos un porcentaje de proteínas entre un 8 a un 10%. Empezamos a disminuir el porcentaje de proteínas. Si tenemos unas... Si ya quieren trabajar con galletas, ya que la galleta es un producto que no debe desarrollar gluten, pues ahí necesito un porcentaje menor de proteínas. Entonces las harinas galleteras tienen un porcentaje de proteína entre un 4 a un 6% de proteína. Pero si ya me voy a los otros extremos, que son los panes artesanales y los panes como de la bollería, que tienen un porcentaje alto de grasa, o los panetones, necesito harinas que tengan un porcentaje más alto de gluten. Entonces, ¿qué pasa?
las industrias como el panetón, hablando del panetón, como es un producto tan consumido en el Perú, necesitamos, o las grandes industrias como Bimbo y todos esos que hacen panetones, necesitan harinas que tengan un porcentaje mucho más alto de proteína. Normalmente aquí se consume panetón a mitad de año y en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas con el tema de la harina en esas temporadas? Pues como empieza la producción grande de panetón, las grandes empresas van y dicen al molino: necesito 500 sacos de harina con estas especificaciones. Entonces pasa como el café, ya venden lo mejor a las mejores empresas y el gabazo se lo dejaron a los panaderos de barrio, y que ellos vean cómo trabajan, ¿ya? Entonces ahí empezamos a tener harinas que son débiles, que eso es otra de las cosas que es importante tener. Tenemos harinas fuertes y tenemos harinas débiles, pero eso pasa principalmente por la fecha de fabricación. Esa es la diferencia. Una buena harina siempre debe tener mínimo unos 15 días de producción. Por eso cuando ustedes compren un saco de harina, vean la fecha de producción, que no tenga menos de 15 días, ¿ya? Eso quiere decir que en su proceso de molienda, porque tiene que pasar por un proceso de molienda, la humedad que tiene interna ya está seca, entonces voy a poder hacer un producto normal, común y corriente, sin ningún problema. Pero me ha pasado mucho que yo he comprado harinas que son débiles o que están muy frescas, que quiere decir que todavía tienen mucha humedad por la molienda. Entonces cuando le pongo el agua y como la harina todavía está húmeda, pues mi masa se me chorrea, y entonces es donde empezamos a trabajar con aditivos químicos, que en este caso es el mejorador de masa, ¿ya? Que marcas hay miles, aquí Fleischmann, Evapan, Backels, Puratos, hay muchos. ¿Cuál es mejor? Todos son iguales. Realmente eso depende mucho del panadero, el que le funcione con ese trabajo. Entonces ahí es donde ya empezamos a trabajar con ayuda de mejoradores químicos, en este caso el mejorador de masa, que eso ayuda a que mi masa tenga un poco más de resistencia en el amasado, en la fermentación y en el horneado, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de harinas débiles, pues es cuando tienen entre 1 a 7 días, pues vamos a tener problemas porque todavía están muy húmedas. Entonces les recomiendo que las dejen reposar un tiempo, que la pueden usar, sí, pero hay que tener mucho cuidado con el agua, porque recuerden que vienen con humedad. Entonces tengo que empezar a reformular. Miren, aquí ya no sé si se alcanza a ver, pero ya está empezando a despegarse. Entonces acá solito ya empieza, y ahí, a pesar de que no se escucha mucho, ya empezamos a tener ese golpe en las paredes. Solito, a pesar de que yo les voy a mostrar cómo va la masa. Miren que la masa ya se pega casi toda en la olla, ¿ya? Y aquí ya acá casi todo en el gancho, perdón, o en la paleta, y ya empieza a despegarse. Entonces ya tampoco se me pega. Ahora, antes de que me olvide, otro error que la gente comete, ¿cuál es? Yo me imagino que todos han hecho pan, ¿ya? Al comienzo es una masa que es bastante líquida y que no está desarrollado el gluten, y hay un error muy común que el 80% de las personas hacen. ¿Cuál es? Y eso está mal, ¿ya? Ahí pueden ser dos cosas: o que hayan formulado mal y hayan pesado mal y tengan mucho líquido, y que mi masa me quedó muy líquida porque pesé mal. Eso puede pasar. Pero la mayoría de errores que cometen el 90% de las personas, hasta a mí me ha pasado, es que veo la masa líquida y digo, pucha, no sé qué pasó, y cojo 500 gramos de harina y le puse, listo, ya. Lamentablemente está mal. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la formulación, entonces no voy a tener el mismo resultado. Si yo le pongo 500 gramos de harina, tengo que ponerle sal para esos 500 gramos, azúcar para esos 500 gramos, mantequilla para esos 500 gramos, porque si no mi pan me va a quedar un pan insípido, ¿ya? Entonces no es que esté líquido, lo que pasa es que falta amasar, porque por eso les decía al comienzo vamos a tener una masa líquida, pero a medida que el gluten se va formando y va desarrollando, ya tenemos una masa mucho más compacta, mucho más resistente. Entonces no tienen que trabajar con harina, ¿ya? Eso es solamente normal. Hay muchas personas que tienen las manos muy calientes y la masa se les pega. Ahí sí pueden trabajar, pero es poner un poquito de harina en sus manos o en la mesa para secar un poco la corteza y terminar el proceso, pero no le van a poner 200 gramos de harina, porque ahí están cometiendo ese error, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo sigo hablando y sigo olvidando. Bueno, mientras que se va desarrollando la masa, la vamos a dejar ahí. Aquí por obra de la magia del cine, nosotros ya teníamos prestando los productos. Ahora sí, prendamos por favor pasemos un ratito a la parte de los formados. Ya la diapositiva igual queda con la chef Alejandra, se las puede compartir para que ustedes la vean. Está todo en forma. Dime. Sí, es importante. Que eso luego, ya les voy a responder las preguntas a medida que vamos decorando. Ahora sí, préstame por favor todos los productos, vamos a terminar de decorarlos mientras que se va desarrollando la masa. Cuando trabajamos con temperaturas de masa es importante tener en cuenta que cada género tiene su temperatura, ¿ya? Los panes crocantes, si es que no llegan a tener una claridad del desarrollo del gluten, también lo puedo controlar por temperaturas. Entonces, los panes crocantes necesitan una temperatura máxima entre 24 a 26 grados. O sea, yo puedo amasar, y algo que a ustedes les ayuda mucho es que ustedes tienen agua helada, entonces eso va a controlar mucho la temperatura. Ya que estaba haciendo los panes y me lavaba las manos, estaba en hielo, ¿ya? Entonces eso ayuda mucho para controlar la temperatura de la masa y que no se vaya a sobreamasar. Entonces los panes crocantes necesitan una temperatura máxima de 26 grados. Los panes suaves, entre 26 a 28 grados debe ser la temperatura final de amasado, ¿ya? Entonces por eso es importante que en estos panes tengamos insumos fríos. La mantequilla, ojo, fría, no dura, porque ¿qué pasa? Que cuando la mantequilla está en el frío está como una piedra, y ni hablar de la margarina, se pone como un bloque y hay que esperar un buen rato para que se deje trabajar. ¿Ya? Porque ¿qué va a pasar si yo la pongo demasiado fría? Que se va a desarrollar el gluten, pero la mantequilla no se termina de disolver, ¿ya? Entonces siempre que esté fría, pero que esté maleable, que se deje trabajar, ¿ya? Y en los panes dulces tenemos una temperatura más alta, entre 28 a 30 grados. ¿Por qué? Porque al tener más porcentaje de insumos, pues obviamente mi amasado va a ser un poco más extenso y mi masa se va a calentar, ¿ya? Entonces, ojo con eso, las temperaturas es bastante importante si les van a servir a ustedes cuando estén haciendo masas, ¿ya? Por ahí había otra pregunta al fondo. Dime. Una consulta, cuando quieras... Espérate, dan el micrófono para escucharte. Ahí, para él y para la chica, por favor. Ahí. Tengo una consulta. En cuanto a lo que acaba de decir del pan brioche, usted me dice de que hay procesos, ¿no?, para un pan. Sí. Y si es que yo quiero hacer un pan brioche y no quiero amasarlo, simplemente quiero que tenga autólisis, ¿es recomendable hacer eso? No. O sea, la autólisis es una técnica que se hace para ayudar al desarrollo del gluten. Pero tú no puedes dejar 2 horas de autólisis porque tu masa no se va a formar. Igual tienes que integrar el resto de los insumos. La autólisis, ojo, para el que no sabe, la autólisis es una mezcla de harina y agua y un reposo no más largo de 4 horas. Mínimo 20 minutos, máximo 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar el amasado, puedo trabajar con la autólisis, pero la autólisis no puede ser de más de 20 minutos porque solamente estoy integrando agua y harina. Pero después tengo que amasar para ponerle el resto de los insumos. Entonces, no es que yo haga una autólisis para no amasar, no. Te ayuda, sí, pero en este caso no tanto. Es más que todo para panadería artesanal. ¿Qué otra pregunta? Una consulta, quisiera saber en cuánto tiempo y temperatura se hornean los panes crocantes, buena pregunta, listo. Importante, miren, ya para empezar a montar nuestra mesa, obviamente yo ya tenía todo listo porque no tenemos mucho tiempo. Es importante tener en cuenta que al tener mayor, ahí es relativo, primero por el tamaño, porque no es lo mismo cocinar este producto de 80 gramos a cocinar este producto de 400. ¿Misma masa? Sí. ¿Mismo peso? No. Entonces, temperaturas para los panes crocantes entre 180 a 190 grados. Temperaturas más altas para que genere color. Temperaturas de los panes suaves entre 160 a 170 grados. Temperaturas de los panes dulces entre 150 a 160 grados. ¿Por qué? Porque al tener más azúcar y más grasa, pues la coloración va a ser. Entonces, si yo lo pongo a 180 grados, se me va a quemar en la mitad del tiempo y me va a quedar crudo, ¿ya? Entonces en temperaturas así. Ahora, en tiempos, un pan normal, yo lo cociné entre 12 a 15 minutos aproximadamente, pero a medida que vamos cambiando los tamaños, digamos que ya es un pan de 300 gramos, necesito unos 15 a 20 minutos por el tamaño del producto.
mientras que ya entre unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Pero no hay 30 minutos y se me va a quemar, no, porque lo tengo a bajas temperaturas. ¿Ya? Lo que sí deben tener en cuenta, ojo, en sus casas, si es que ustedes tienen masas o quieren hacerlo en sus casas, hay un error también muy común que ustedes cometen, y es que tienen que empezar a conocer. Miren, aquí nuestra masa ya va cambiando y ya para decorar. Esto, miren, ya tiene una mejor forma, miren que la masa ya se desarrolló un poco más, ya para ver el producto final, decoramos y ya estamos. Entonces, importante, no siempre vamos a tener hornos light, rational, como los hornos de Mazamá, Masalva, ¿no? Nosotros en la casa tenemos un humilde horno que funciona igual, pero pues obviamente las temperaturas son distintas. Es importante tener en cuenta que cuando ustedes trabajen con hornos, primero debemos tener en cuenta qué tipo de horno estamos utilizando, porque tenemos tipos de cocción: inducción, convección y radiación. Esos son los 3 tipos de cocción que hay tanto en cocina como en panadería y pastelería. Inducción, ¿qué quiere decir? Transmisión de calor de un elemento caliente a un elemento frío por algún fluido. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi horno está cocinando con aire caliente. Eso es inducción. ¿Ya? Convección, un elemento, la conducción de calor de un elemento caliente a un elemento frío por contacto. Entonces ahí están los hornos de piso, los hornos piseros, porque mi producto está tocando la superficie caliente. Y tenemos los hornos por la cocción por radiación, que es una transmisión de calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío por ondas. Entonces ahí tenemos a nuestro amigo el microondas. Pero ojo que el microondas no es para hacer pan, por si acaso, ¿ya? Lo usamos, pero no para calentar, no para cocinar. Entonces acá, ya para trabajar un poco lo que estamos haciendo, ya les explico y ahorita ya les termino de desarrollar las preguntas. Hemos hecho 5 productos. Ahora sí, pongamos un poquito las diapositivas para ver todo el proceso, por favor, ya casi al final, donde dice formado del pan, para explicarles lo que estamos haciendo. Hemos hecho, como les dije al comienzo, lo bueno de trabajar con la masa brioche es que es una masa, bueno, las características, igual esto ya lo van a poder después ver, yo les voy a dejar todo ese material para que después lo vean con calma. Pasémoslo ya casi al final, donde tenemos unas fotos donde dice formado. Miren, he hecho todo el proceso así rápidamente, insumos, ya que ya hablamos de los insumos. Se desarrolló la grasa, tenemos los insumos ya pesados, todo separado, aquí. Entonces, en el preformado es importante tener en cuenta que estas masas necesitan un tiempo de refrigeración. Esta masa, al ser muy líquida, sale muy caliente, ¿ya? Y no se deja trabajar porque es muy grasosa. Entonces es importante que tenga un reposo mínimo de unos 30 minutos en frío. Se la van a dejar de un día para otro en una temperatura que no sea más alta a 5 grados, porque si no va a empezar el proceso de fermentación. ¿Ya? Ahora, lo bueno de esta masa, que es muy versátil, es que puedo trabajar tanto panes salados como panes dulces, y eso es lo que hemos hecho acá. Hemos hecho una trenza clásica, ¿ya? Que es un pan súper clásico salado. De ahí empezamos a hacer la variación. Entonces tengo el otro salado, que es un pan que he puesto, que es el que ustedes tienen ahí. Tenemos tocino, albahaca, tomates y queso. Entonces se pica todo, lo salteamos, y en el proceso final, aquí cuando la masa ya está desarrollada, en este punto, ahí ponemos los insumos, tanto dulces como salados, solamente para que integre, porque mi masa ya está desarrollada. Pero obviamente lo que ustedes le quieran poner, tocino, salchichas, jamón, queso, siempre una salteadita sin sal, porque mi masa tiene sal, entonces que no vayamos a cometer ese error. Entonces tenemos el otro, que es con tocino, queso, tomate cherries y albahaca para darle un poco de aroma. Y ya tenemos los dulces, que en este caso tenemos una corona de frutos rojos. Ojo que aquí, bueno, ahorita les paso la foto, se veía rojo, lo único que hice fue pintar la masa. Es el mismo producto, solamente que en este caso, para que hubiera un mejor contraste de colores, lo dejé en blanco, pero ustedes pueden trabajar con colorantes. Ojo que sean colorantes a la grasa, ¿ya? O liposolubles, no líquidos, porque esos de agua no pintan igual en una masa. Si es en polvo, también sirve, ¿ya? Entonces lo que hice fue pintar. Ya pasemos, por favor, a la siguiente, para que vean el proceso. Miren, las trenzas.
Este de acá, que es este, que es nuestro selva, fermentó, y una vez que está fermentado lo he rellenado con una ganache de chocolate. Miren que estoy aplicando técnicas de pastelería. Tenemos una ganache de chocolate. En la parte de encima, que está decorado con azúcar, también tenemos un crumble de cacao, que todo está en sus recetas. Bueno, no estoy inventando nada, todo está ahí, ¿ya? Entonces este es uno. Tenemos el otro, que bueno, lo voy explicando. Acá tenemos un pan que en el centro tiene un gel. Entonces lo que hice, si ustedes quieren hacer la flor para que se les vea más bonito, nos ayudamos con ayuda de moldes, o sea, nos ayudamos con moldes, perdón, para valga la redundancia, moldes. Esto es importante que sepan que no necesitan moldes carísimos para poder trabajar, ¿no? Los moldes de queque, moldes como estos, moldes básicos, miren. Entonces ahí lo que hice fue poner bolitas de 15 gramos, y antes de fermentar pues le puse el inserto, que el inserto ya lo tenía aquí para que ustedes lo vean. Fue un inserto que hicimos el día de ayer con una gel de frambuesa, que también está ahí escrita. La gel de frambuesa, en este caso, es importante que ustedes sepan que al momento de cocinar no trabajo con colapés. El colapés es un gelificante, pero en calor que pasa se vuelve agua. Entonces no me sirve para hornear porque en el horno se me va a volver agua. Entonces lo que hice acá fue trabajar con maicena. ¿Ya? Ahí están sus recetas. Simplemente cocinamos, ponemos la maicena, se activa y nos ayudamos de moldes. Entonces igual, moldes básicos, moldes que ustedes pueden encontrar. Y congelado, una vez que ya está fermentado, pongo el relleno en el medio, que aquí no se ve, pero en el medio, en la parte de abajo tenemos el inserto. Hemos colocado una crema de frutos rojos y hemos decorado con frutos rojos encima. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este, y por otro lado tenemos este, que igual en el amasado hemos puesto chip de chocolate y hemos puesto naranja confitada, que es una buena combinación, realmente es una combinación muy rica. Y lo que hice fue que al salir trabajé con chocolate de leche y decoré con almendras. Entonces de una sola masa tienen la versatilidad de hacer lo que ustedes quieran, tanto salado como dulce, tanto grande como pequeño, y jugar con presentaciones, con sabores, con aromas, visualmente. Lamentable a veces, ¿qué pasa con muchas pastelerías que son más visuales? Entonces dejan a un lado el sabor por concentrarse más en la presentación, mientras que hay otro lado que ustedes van y dicen que pan tan feo, pero es rico. Entonces suele pasar. Nosotros a veces venimos acá, un ejemplo, vamos a Mazamama y vemos esa hermosa vitrina, todo perfecto, todo parejo, pero uno va a Europa, no ha tenido la dicha de viajar, pero me he informado mucho, y ustedes van y los panes no es que sean hermosos, hay unos que son así como salgan del horno, más dorados, menos dorados, más grandes, menos grandes, pero ahí ellos se caracterizan más por el tema del sabor y no tanto por la presentación, porque el público ya está, pero yo necesito vender un buen producto. Entonces ahí a la final compran, hay gente que compra todo muy bonito y lo chancan en una caja y llega todo aplastado a la casa. Entonces de nada me sirve matarme tanto tiempo decorando si a la final no va a resultar tanto. Pero si ya lo voy a poner en una vitrina un poco mejor, pues obviamente ahí sí le meto un poquito más de cariño al momento de la decoración, porque obviamente todo entra por los ojos y parte de la decoración es lo más importante, y esa es tu marca como panadero y como pastelero. Eso va a ser el diferencial. ¿Ya? Yo puedo hacerte aquí una tanda de pan francés, que me puede quedar bonito como no, y puedo hacerte esto, y ahí ustedes que van a decir, el panadero sabe hacer pan francés, pero de acá sabe hacer y aplicar más técnicas, y eso pasa mucho. Lamentablemente hay muchos panaderos en el Perú, que no es malo, lo que pasa es que han sido más empíricos. Entraron como ayudantes y el panadero y el maestro le enseñó, y después se fue el maestro y él quedó como maestro, y así. Entonces son panaderos que han aprendido en la práctica y que muchas veces no han tenido una educación como tal. Pero ustedes tienen que ser privilegiados de que están estudiando y que ahora hay gente que les puede transmitir los conocimientos con mucha más facilidad. Entonces, algo que va a ser muy marcado, y lo digo por experiencia propia, es su vitrina, es su venta, esto es lo que ustedes van a mostrar y va a ser el diferencial con la otra gente, porque yo no soy el único que hace esto. Hay 50.000 panaderos que hacen lo mismo, pero cada uno tiene algo distinto. Cómo lo trabajo, cómo lo presento, cómo
lo cocino, cómo lo preparo, todas esas cosas, y eso depende mucho de la experiencia. Entonces sí es importante siempre que uno dice, ay no, pero me da flojera la panadería, pero en algún momento la van a tener que practicar. Entonces esto lo vamos a poner abajo ya para que ya está listo. Entonces acá lo que hice, este también es uno de queso, lo que hice fue terminarlo, lo pinté y lo he decorado con queso parmesano. Entonces tenemos una combinación de sabores. Vayamos bajando esto, chicos, por favor. Lo vamos acomodando en la mesa, que esto ya está. Este también, me falta decorar el de chocolate. Y aquí ya lo que voy a hacer, entonces ustedes pueden, miren, le coloqué las hierbas, en este caso el contraste de sabores y de colores es bastante importante. Tenemos una masa, si le ponía una masa roja iba a ver muy cargado visualmente, mucho rojo, entonces por eso lo dejé blanco, pero nos ayudamos con los frutos rojos. Siempre importante frutos rojos que estén bien rojos, que estén listos para usar, porque a veces lamentablemente la frambuesa o la mora vienen un poco verdes. No me sirve, eso me sirve para hacer la compota, pero no me sirve para decorar, porque aquí sí necesito colores mucho más vivos. Entonces, importante al momento de trabajar que ustedes trabajen con buenos insumos, ¿ya? Y ya para terminar, entonces vamos a retocar un poco el chocolate, el azúcar para que ya veamos la presentación final y ya tener una mesa terminada, una mesa con diferentes texturas, diferentes sabores. Preguntas antes de que ya me baje, porque es importante que lo tengan en cuenta. Ah, no, el chico ya se lo vamos a ver. Vamos a empezar a organizar bonito abajo mientras que termino de decorar este. No, ahí está. Solamente necesito esto y préstame un colador. Y acá ya vamos a terminar decorando nuestros panes con un poquito de azúcar en polvo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido hasta ahorita con respecto de las masas? Realmente su recetario está lo más explicado posible. Si se dan cuenta, son recetas que son súper fáciles de trabajar, no tienen ninguna complicidad. Ah, bueno, antes de que me olvide, estaba hablando del horno. ¿Qué pasa con los hornos de casa? Es importante que ustedes empiecen a conocer cómo funciona su horno, porque es otro error que cometen. En clase, obviamente en el Linux hacemos panes, un ejemplo, estamos haciendo esta producción y lo horneé 15 minutos a 160 grados. Entonces digo, listo, lo quiero hacer en mi casa, voy a replicar lo mismo que hice en clase. Ya sé que lo horneé en la escuela 15 minutos y en su casa 15 minutos sigue blanco, 20, 25, y entonces ¿cuál es el error? Vamos a ponerle 5 minutitos más y vamos a ponerle 5 minutitos más y de pasar de 15 minutos pasó a 30 minutos, cuando salga está como una piedra y la pregunta es ¿por qué me salió así? Pues porque lo dejó más tiempo de lo que se tenía que cocinar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? A ver, si yo sé que se demora 15 minutos y en 160 no me cocinó, ¿qué hago? Correcto, es que es algo muy sencillo, pero que a veces la gente no lo ve de esa forma. Ahí es, la respuesta es ponerle más tiempo. No, 5 minutitos más, y entre 5 y 5 ya pasó una hora, ya está como una piedra, hermano. Y después, chef, ¿pero por qué me quedó duro? Pero no sé, y ahí está la respuesta. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan su horno, ¿ya? Porque no todos los hornos son iguales. Entonces puede que su horno a 180 sea muy fuerte, o puede que su horno a 180 no caliente tanto. Entonces ahí ya empezamos a jugar con el tiempo. Pero siempre es importante que sepan que no se quede solamente en lo que aprendieron en clase. Esto también por experiencia propia. Practiquen lo que hagan en clase, así les quede mal, porque yo no nací aprendido, yo aprendí con la práctica, y si ustedes no practican, las cosas se olvidan. Y ojo que es verdad, porque muchas veces uno después dice cómo era que se hacía así, se hacía de esta forma, se lo cocinaba así. Entonces siempre es importante eso. Ahora ya para terminarlo, pues esto es la mesa terminada. Miren que con una simple masa he hecho 5 productos distintos. Entonces eso es importante al momento de trabajar con este tipo de masas, como lo es la masa de brioche o como lo es la masa de croissant, porque no necesito tener 50.000 recetas para hacer un buen producto. Simplemente necesito una masa y diferentes técnicas para aplicar presentaciones y sabores.
¿ya? Entonces, creo que con esto terminamos. Realmente espero que esta hora y media haya sido lo más lucrativa y lo más informativa para ustedes. Vamos a poner esto abajo, por favor. Fuerte las palmas, por favor, para